Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver un método específico que es BioGabal, donde hubieron muchas consultas con respecto a cómo realizar este método, que es un método largo, tiene 52 hojas, la versión del 2013 que es la más usada. Y bueno, hoy quiero hacerles un resumen de cómo aplicarlo en sus proyectos. Eh, Recuerden que este método es un método que evalúa riesgo biológico. Sinceramente, desde mi punto de vista, es el único que conozco. No he conocido otro, tampoco me he puesto a investigar otro método, pero este es el que se usa y es el que la mayoría de los profesores piden en las bases de los proyectos que se use. Bueno, recuerden que los métodos que pueden usar luego de que son técnicos prevencionistas no son cualquier uno, sino son aquellos métodos que están validados y son aceptados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si el Ministerio en la parte de riesgo biológico no dice que se puede usar el BioGabal y si otro, debería usarse ese y no el BioGabal. Pero el BioGabal está en esa lista de métodos que son aceptados por el Ministerio de Trabajo para riesgo biológico. Por eso lo usamos. Bueno, ¿de qué se trata este método? Este método yo cuando voy a tener, si tengo mi proyecto, voy a tener que definir aquellos riesgos biológicos. ¿Cómo defino? Bueno, si yo tengo perros, capaz que en mi estancia, por ejemplo, si es agro, bueno, ¿qué enfermedad me puede transmitir el perro? ¿Qué enfermedad me puede transmitir a mí ese animal? Y lo que yo voy a evaluar con este método es la enfermedad, no el perro. Yo no voy a evaluar el riesgo biológico de un perro. Yo voy a evaluar el riesgo, voy a evaluar aquella enfermedad que me puede transmitir ese animal. Lo más común son, por ejemplo, en construcción, las ratas, ¿no? Las ratas. Entonces hay una enfermedad que es muy conocida que transmiten las ratas, que es el hantavirus. Perfecto. Si yo tengo hantavirus como enfermedad, este método me va a ayudar a mí a evaluar el hantavirus. Ahora, en general, ¿qué toma en cuenta el método para evaluar la enfermedad? Primero vas a clasificar el daño, después se va a pedir que especifiques cuáles son las vías de transmisión de esa enfermedad, la tasa de incidencia del año anterior. ¿Qué es esto? Es la cantidad de casos que hubieron en Uruguay o en el país que quizás tú, el que está mirando este video es de otro país. Bueno, va a tener que hacer y investigar cuántos números de casos por esa enfermedad hubieron el año anterior. ¿Por qué el año anterior y no ahora, por ejemplo, que estamos en 2020? Bueno, porque las estadísticas se realizan a año vencido. O sea, las estadísticas del 2020 van a estar en el 2021, no ahora. Por eso, si estás en el año 2020, vas a tener que evaluar o intentar conseguir aquellos casos que hubieron en el 2019. Bueno, la otra es, el otro punto que toma en cuenta es si esa enfermedad tiene vacunación o no. Si existe alguna vacunación para esa enfermedad. Esto iría a bajar el nivel de riesgo final. Y luego es la frecuencia de realización de tareas de riesgo, o sea, cuánto tiempo esas personas están expuestas al riesgo biológico. Por ejemplo, una veterinaria va a estar expuesta mucho a un riesgo biológico a que, por ejemplo, una carnicería, ¿no? Un supermercado va a estar menos expuesto a un riesgo biológico que, no sé, un hospital, por ejemplo. Bueno, siguiendo un poco, también toma en cuenta las medidas higiénicas que se toman en la empresa. Esto es lo que toma en cuenta el método, o sea, estos 4 puntos, 5 puntos. Perdón, 6 puntos. 6 puntos. O sea, primero va a clasificar el daño, vía transmisión, tasa de incidencia, vacunación, frecuencia, o sea, la exposición. Y por último, medidas higiénicas. ¿Qué son las medidas higiénicas? Este método nos va a dar un listado, como un checklist de medidas que la empresa debería tomar frente a cualquier riesgo biológico de forma general. Y nosotros vamos a marcar si sí o no. Después de marcar esto, vamos a tener que contar los sí y contar los no. Y nos va a dar cierto número que lo vamos a usar para una interpretación, perdón, un cálculo que está acá, que es como una fórmula.
¿no? Una ecuación que nos va a llegar a un nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo final se va a clasificar de dos tipos, que es LEV o NAV, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en este ejemplo de hoy, si ustedes se ponen a mirar todo el método, que yo se los recomiendo que lo hagan, porque si en una defensa ustedes le preguntan, por ejemplo, qué significa o cómo clasifica el daño este método y ustedes no tienen ni idea, está bueno que lean esto porque es un método muy sencillo que les explica paso a paso para que cualquier persona que ni siquiera sea prevencionista pueda entenderlo. O sea, se entiende. Entonces, bueno, ustedes primero van a ver acá el método que es clasificar el daño. O sea, van a tener que ver si esa enfermedad puede llegar a dejar secuelas o no. Capaz que es una enfermedad muy leve, ¿no? O capaz que ni siquiera deja secuelas, o capaz que sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esto es IT, significa internación o incapacidad incapacidad temporal. O sea, sería internación o incapacidad de una persona, por ejemplo, un trabajador. Si yo tengo antivirus, ¿puede matarme el antivirus? Sí, puede matarme. En este caso de hoy vamos a usar como ejemplo el antivirus. O sea que la puntuación sería 5, porque esa enfermedad, si yo la dejo fluir, me mata. ¿Ah? Capaz que otra enfermedad me va a dar puntuación acá. O sea, sin secuelas, pero me va a dejar incapacitado por un tiempo mayor a 30 días, pero no me va a matar. O no me va a dejar secuelas. Después, capaz que otra sí, ¿no? Capaz que hay otra enfermedad X que me puede llegar a una internación o una incapacidad de menor de 30 días, pero me deja secuelas. Entonces ustedes tienen que investigar un poco la enfermedad, no es poner cualquier cosa y empezar a meter números, sino que tienen que saber de qué enfermedad van a evaluar. Recuerden que este método evalúa la enfermedad, te da un nivel de riesgo a la enfermedad, no a aquella fuente que genera la enfermedad. Por ejemplo, yo voy a evaluar antivirus. Este método no evalúa la rata, ni qué potencial tiene la rata para causar daño, sino que va a evaluar la enfermedad que transmite esa rata, que es el antivirus. Bueno, esto sería lo primero, clasificación del daño, es el punto 1. Después el punto 2 es la vía de transmisión, si es indirecta, si es directa o es aérea. Aérea es todo lo que son aerosoles, gases, etc. Algo directo es que si yo tengo contacto directo con eso, me puede llegar a infectar, o indirectamente a través de una persona o otra cosa que pueda llegar a tocar y que sea infecciosa. Por ejemplo, no sé, el coronavirus, por ejemplo. El coronavirus es una vía que es indirecta, es directa, pero no sé ahora si puede llegar a ser aérea, capaz que sí. O sea, capaz que anda en el aire el virus, y si justo ando caminando a las 5 de la mañana en la calle y lo puedo llegar puedo llegar a absorber ese virus de forma aérea, o sea, sin tener contacto directo ni indirecto. No sé si se entiende la explicación. ¿Qué pasa? Si el virus es las 3, tengo que sumar todo esto. O sea, capaz que el virus es directo, o sea, es indirecto, puedo transmitirlo indirectamente, también directamente y también aéreo. Entonces, esto se suma, sería 5. Bueno, esto sería la vía de transmisión, que es el punto 2. El punto 3 es la tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Son todos aquellos casos nuevos del año pasado, por ejemplo del 2019, por 100 sobre la población expuesta. ¿Qué es la población expuesta? La población expuesta siempre va a ser nunca va a ser, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que tiene mi empresa. Eso no. Va a ser la población del país. Si yo estoy en Uruguay, va a ser 3,5 millones, por ejemplo. O sea, esa va a ser mi población expuesta. No va a ser los trabajadores que yo tengo en mi empresa. Va a ser todo el Uruguay. Bien, después esto me va a dar un número, ¿no? Un valor. Y ese valor, si está en alguno de estos, va clasificado según la puntuación, ¿ya?
Si es por ejemplo 8 va a ir acá, si es 50 va a ir acá, si es 170 va a ir acá, entre 100 y 1000, y si me da mayor a 1000 va a ser 5. ¿Ah? Esto corresponde a esto, según esta ecuación. Eso sería mi tasa de incidencia. Después vacunación, si existe vacunación, y si existe tengo que ver si los vacunados son más del 90% de la población, si vacunados son entre el 70 y el 90, etcétera, 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 o si no existe vacunación. Ahí va a ser este valor. Bien, después la exposición. A ver si ahí sí puedo enfocarlo a mis trabajadores. O sea, todo lo demás, todo esto sí está enfocado en mi... No, esto no, lo de la vacunación no. Sigue siendo a nivel país, por así decirlo. Pero esto puedo llevarlo a mi población de la empresa. ¿Ah? Esto. Bueno, y me va a dar un número. Bien, estas son las medidas que le decía. O sea, van a tener todas medidas, y sí, si no, por ejemplo, se dispone de ropa de trabajo, si no se usa la ropa de trabajo, no. Entonces, capaz que hay, pero no la usan. Se dispone de equipo de protección individual, sí. ¿Se usa? No, no se usa. Y todas esas preguntas se tienen que ir respondiendo. Y esto después va a llegar a una suma total de todas estas medidas, que con esta ecuación voy a llegar a un porcentaje de medidas cumplidas, por así decirlo. Y ese porcentaje lo voy a comparar con esta tabla. Si yo hago todo esto y me da, no sé, 20%, bueno, acá está, menor a 50% es puntuación 0. Yo voy a usar siempre la puntuación del lado derecho de la tabla para hacer esta ecuación final, ¿tá? Que es el nivel de riesgo es igual al daño que puede causar la enfermedad por la vacunación más la vía de transmisión más la tasa de incidencia más la exposición o la frecuencia de la tarea. Eso me va a dar un nivel, ¿tá? Y ese nivel me va a dar un número, ¿no? Por ejemplo, no sé, 33. Bueno, ese 33 me va a decir... ¿dónde estoy? Acá. Acá, mira, 12. Valores superiores requieren la adopción de medidas preventivas para reducir la exposición. O sea, si yo tengo... O sea, siempre va a dar como mínimo esto, 12. ¿Tá? El método está diseñado para que dé mínimo 12. Si a mí me da 13 o 14 o 15 o 16 es NAB. Ahora, si me da 17 o más es LEB. ¿Tá? A mí nunca me va a dar, por ejemplo, 11. Porque el método está diseñado para que mínimo dé 12. O sea, no hay forma de que vaya a dar 11, por ejemplo. Esto sí puede dar más, 17. Entonces, si es 12, va a ser NAB de 12 a 16. Ya, si es 17 o valores superiores, va a entrar dentro del LEB, que es un riesgo más alto. Bien, y ahí terminaría el método. Bueno, ahora, después que expliqué por arriba de qué se trata este método, les voy a dar un pique gigante. ¿Qué es esto? ¿Qué es las tablas? O sea, solamente las tablas. Para que llenando estas 3 hojitas, porque son 2 en realidad, 3, bueno, está, lleguen a este número. Recuerden que ustedes teniendo una versión de Adobe Reader, que es esto, que es el PDF de la computadora, pueden ir acá donde dice herramientas, rellenar y firmar acá de vuelta, y acá pueden seleccionar esta cruz o esto o escribir, ¿no? Y pueden hacer lo mismo en el PDF, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar esto, así, a ver cómo queda. Queda muy chico. Bueno, marco con esta cruz, ¿tá? Así. Bueno, esto, a ver. Bueno, dejo así. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer, por ejemplo, lo que es antivirus. ¿Ah? ¿En qué va a variar que yo evalúe antivirus ahora y que, por ejemplo, una persona, ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes evalúen antivirus? Lo único que me puede hacer variar a mí es la exposición, ¿no? Capaz que sus trabajadores están muy frecuentemente y los míos están raramente expuestos de mi empresa. Y esto, que son las medidas. Capaz que en mi empresa sí hay esto, sí se usa. Capaz que en las de ustedes hay ropa, pero no se usa. Y entonces esto es lo que puede variar
entre un nivel y otro. Bueno, déjenme que me faltó decirles una cosa. Con respecto a esto hay una medida que se resta. Déjenme ver cuál es. A ver si puedo pausarlo. Bueno, ahora sí me fijé. Es en la en la vida de transmisión. Después, o sea, en esta ecuación final, lo que se resta son es aquel número o valor de las medidas higiénicas, que son estos. ¿Dónde está? Acá, todo esto. Lo que da acá, después se resta a vía de transmisión. ¿Ah? Bueno, recuerden que en el propio método Bio-Gabal, más abajo, tienen un par de ejemplos en los anexos. Tienen cantidad de enfermedades y cuál es el agente biológico que la causa. Tienen cantidad de información que les puede servir. Capaz que no saben qué enfermedad causa qué cosa. Y bueno, acá pueden encontrar algo de eso, ¿tá? Para sus proyectos y eso. Y más o menos ver, buscarla y después tratar de ver. También hay unos ejemplos prácticos que están por acá. Pueden hacer para sus proyectos, para anexos, para poner en anexo el método Bio-Gabal. Pueden hacer una tablita como esta y poner cada valor, la enfermedad que evaluaron, y les va a dar un nivel de riesgo acá al lado y listo. Si es LEP o NAP, eso lo pueden poner. Pueden hacer tablas y todo eso. Eso sí tienen tiempo, ¿no? Si están un poco apurados, pueden hacer una tablita nomás, que sería esto. O sea, una tabla con esto. Y ya está. Con cada nivel, la enfermedad y lo que les dio, por último, el nivel de riesgo. Bueno. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro antivirus. Antivirus. Acá. Esto es lo que esta va a ser la enfermedad que evaluaríamos hoy. ¿Tá? Entonces. Yo sé que antivirus me puede matar. ¿Tá? El antivirus es mortal. Esta información que les voy a dar ahora yo ya la busqué porque fue con la que hice mi proyecto. Yo cuando me recibí usé solamente esta porque así lo quise hacer. Tampoco en las bases me obligaba a usar más de varias enfermedades, sino con una ya bastaba porque era para ver que haya aplicado bien el método. Entonces usé antivirus. Bueno, entonces ¿qué hice? Empezando. Yo sé que el antivirus a mí me puede causar, como el daño, me puede causar el fallecimiento. O sea que mi nivel acá, esto va a ser 5. ¿Ah? Si quieren acá al costado pueden poner 5. Va a ser una guía general. Después, la vía de transmisión puede ser indirecta y directa. O sea, esta y esta. Aérea, yo no tengo conocimiento que sea aérea. Entonces va a ser la suma de estas dos. 2. Si sigo, la tasa de incidencia, estaba buscando ahora por arriba, pero voy a usar la de 2018 porque no me acuerdo cuál es la de 2019 y tampoco me acuerdo dónde la encontré la vez que lo hice. Pero vamos a poner que son 22 casos, ¿está? En 2018 22, vamos a suponer que en 2019 también sí hubieron 22 casos. Para hacer su proyecto, si ven que no encuentran por ningún lado información, pueden llamar. ¿Ah? Y si ven que se les dificulta demasiado, pueden usar la del 2018 y bueno, digan que es del 2019. Yo qué sé, o sea, tampoco se pongan muy estrictos, porque la idea es que sepan usarlo, que sepan usar esto. La idea es, como docente, ver que ustedes apliquen bien este método y bueno, y obviamente que hayan investigado todo eso. Pero si ven que no llegan a un nivel, en la vida real tienen que llegar sí o sí al nivel real. Si en 2019 hubieron 18, 19, 20, eso tienen que saberlo sí o sí. Pero para un proyecto creo que no es tan necesario. Entonces vamos a suponer que va a ser casos nuevos. Vamos a la calculadora. Y va a ser, hubieron 22 casos. Esto es un porcentaje. Por 100.000, esto ya lo dice el método. El método ya dice que es 100.000. Dividido la población expuesta, que son 3 millones, sí, y medios, ¿no? Ah, quiero. 500.000. Ahí, 3 millones y medio. Me va a dar 0,62.
Esa es mi tasa de incidencia. Y acá yo puedo ver que si es menor a 1, la puntuación es 1. ¿Ah? Acá esto, o sea, esto lo tengo que relacionar. Yo todo esto que está acá se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver. Lo puedan aplicar así como lo estoy haciendo yo, que es rápido y sencillo. Esto en sus anexos no va a ir todo esto en anexos. Esto es importante que ustedes lo tengan al momento de la defensa, porque capaz que el profesor le dice, a ver, mostrame tu evaluación de metodología con el video Gabal, y ustedes abren este PDF y le muestran, ¿no? Le muestran todos estos resultados que en realidad sí lo aplicaron. O sea, no es que fue porque pusieron un valor sacado de internet, sino que en realidad sí lo aplicaron. Entonces, esto es lo que tendrían que hacer. Esto no va en anexos. Todo esto no va en anexos. En anexos pueden poner una tablita como esta, que iría esta fórmula y listo. O sea, qué le dio cada valor, o sea, el valor de cada tabla y ya está. Bueno, sigo. Vacunación. No existe vacunación para antivirus. O sea que va a ser 5. Bien. Raramente, esta es la frecuencia o exposición. Va a ser... bueno, acá tengo que pensar en una empresa, ¿no? Vamos a pensar que yo estoy trabajando en construcción y estoy reparando una casa vieja. Por ejemplo, estoy haciendo una demolición y voy a empezar a hacer toda una parte de esa casa nueva o de ese edificio nuevo. Entonces, obviamente, capaz que haya mucho en los ductos y todo eso, muchas ratas o haya heces y todo eso de esos animales que están ahí, que capaz que no los ves de día, pero están. Entonces vamos a poner que frecuente, ¿no? Entre 41 y 60% del tiempo están expuestos. Capaz que más, pero vamos a ponerlo acá. Entonces esto va a ser 3. Y sigo, ¿no? Y acá empiezo a poner sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, todo eso. Quiero tratar de evitar esto. Respuestas afirmadas, vamos a evitar. Vamos a suponer que después que yo empecé, esto lo pueden completar con un puntito, o acá pueden poner, bueno, sí, no, todo así, ¿no? Ya saben que el de la izquierda es 1 y el de la derecha es no. Sí, es no. Entonces está, es 1 y 0, perdón. Entonces después que completan todo esto, van a tener que hacer está todo en orden. O sea, si ustedes ven, cuando yo les dejé todas las tablas en orden. O sea, cuando empiezan, ya saben que tienen que hacer esto, después esto, que es justamente con esto, perdón, la incidencia va acorde a esto. Y así siguen y siguen y siguen. O sea, todas las tablas están en orden, como está en el método. Después que completan todas estas medidas, vamos a suponer que... Ay, la cosa es que tengo que contarlas cuántas son. Bueno, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 40, 43. Capaz que no sé si me comí alguna, 44. Bueno, vamos a suponer que son 20 afirmativas y 20 negativas, ¿tá? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que son 22 22, bueno, 20 positivas y... ¿Cuántas dije que eran? Creo que eran 43. Bien, 21. Bueno, 20 y 21 pongo, ya está. 20 afirmativas, entonces esto voy a hacer esta cuenta, ¿no? Haciendo de cuenta que completé todo esto. Y yo sé que a mí afirmativas son los que pusieron acá, que pusieron sí, o sea, los 1. Y negativos son los 0. Bueno, entonces yo voy a hacer esta cuenta. Primero voy a sumar estas dos, porque siempre va la suma de primero. Entonces vamos a suponer que yo tengo 21 afirmativo y más 20 negativo, me va a dar 41. O sea que acá abajo iría 41. Lo pongo para no perderme. 41. Bien. Entonces yo voy a hacer afirmativas, eran 21 por 100, que eso ya me lo dice el método acá que tiene que ser por 100, dividido 41, ¿ah? 51%. O sea, el porcentaje mío es 51%. Y acá dice entre 50 y 79 es menos 1. ¿Tá? Entonces, ojo, si acá hubiera dado 70% va a ser, o 90%, va a ser acá, o sea, va a ser menos 2.
¿Ok? Esas son las respuestas afirmativas. O sea, el 51% de mis respuestas son afirmativas. Entonces yo voy a poner acá. O sea, porque ya no es 50, sino que es 51. Ya sería acá. Entonces menos 1. ¿Por qué dice menos 1? Porque esto yo se lo tengo que restar a la tasa de incidencia que nos dio allá arriba. A esto. ¿Vieron que esto dio 1? Bueno, ahora va a ser 0. Bueno. Bajo todo esto y listo. Ya tengo todos los valores. Entonces voy a empezar a sumar. El nivel de riesgo es igual al daño. O sea, tengo que ir arriba y ver cuál fue mi primer tabla, que es el daño. Que va a ser 5. Todo yo voy a hacer 5. O sea, esto, ¿no? O sea, yo estoy haciendo esto ahora. Y sé los valores porque acá me dice que es cada cosa. O sea, R, que sería riesgo, es igual a D, que es el daño, por V, que es la vacunación. La vacunación también es 5, porque no tenía vacunación. Está acá. No existe vacunación. Acá dice el nombre, ¿no? de la tabla. Entonces es 5 también. Entonces sería 5 por 5. ¿No? Ya sabemos que es 25. 5 por 5, 25. Eso lo voy a dejar ahí. Y tengo que sumar estas tres. O sea, la vía de transmisión, que es, acá dice, habiendo restado el valor de las medidas higiénicas. O sea, esto. ¿No? Yo llegué que mi 51% de las respuestas afirmativas. Entonces entre 50 y 79 me da menos 1. Este menos 1 tengo que restarle a la tasa de incidencia, que es esta. La T, perdón, a la vía de transmisión. La tengo con la tasa de incidencia. Es la vía, se le resta a la vía de transmisión. Entonces voy a hacer vía de transmisión, que en este caso va a ser, voy a vía de transmisión. Ay, se me corrió todo. Tuve que buscar vía de transmisión. Acá era 2, o sea, no era esto que tenía que restarle, era esto. A la vía de transmisión. O sea, 2. Y como mis medidas higiénicas son menos 1, tengo que restarle a la vía de transmisión 1. O sea, menos 1. ¿Ah? Y me va a quedar acá 1. Más 1. Ay, no puedo hacerle más. Ay, no. Bueno, ya perdí, hago de vuelta esto. Acá sería 25 más 1 más la incidencia. Eso sí, ahora sí viene la incidencia. Les pido disculpas por eso, espero que no se hayan mareado. La incidencia es 1, porque esto me había dado 0,62, ¿no? Y menor a 1 va a dar esto, 1. Yo siempre tienen que poner la tabla, el punto que le da la parte de la derecha. O sea, va a ser 1 mi tasa de incidencia. Entonces voy a más 1 de vuelta. Y más la F, que es la frecuencia, que va a ser esto. O sea, yo determiné que mis trabajadores en la empresa están entre el 41 y 60% del tiempo expuestos al antivirus. O sea, a las ratas, a los animales, a eso que causa la enfermedad. Acá sí va a eso que causa la enfermedad. O el medio donde está la enfermedad. Entonces 3. Más 3. Bien. Y ahora me va a dar 25 más 1 más 1 más 3. O sea, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O sea, el resultado final, si yo hago un es igual acá, va a ser 30. Y acá pongo, si quiero, nivel de riesgo, sería es igual, ¿no? Por ejemplo. Ahí lo meto. O más chico, o sea, esto pueden achicarlo cuando se lo quieren. Entonces, esto, por ejemplo, me daría esto. O sea que sería 30. ¿Ah? ¿Y qué es 30? Acá me dice. El nivel de acción biológica. Si está entre 12 y 17, va a ser NAB. Como es mayor a 17 el valor final, dice, es aquel que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los trabajadores y representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras inmediatas. O sea que esto, y eso que tenía un 50% de estas medidas, que es poco en realidad, pero está.
Entonces va a dar 30. Yo cuando lo hice en mi proyecto me dio 33. Ahora me dio 30. Entonces me dio 30 y yo sé que es LEP. En la evaluación de riesgo mía, cuando ustedes vayan a tener que poner la evaluación, les voy a mostrar cómo tienen que colocarlo. A ver si encuentro algo de mi proyecto para mostrarles cómo tendrían que colocarlo en la evaluación de riesgo. Acá, por ejemplo. A ver. Bien. Entonces, Biogaval. Entonces en su evaluación, cuando estén evaluando, por ejemplo, etapa 6, van a poner el nombre de la etapa, las tareas en mi caso, los peligros, después los riesgos, y acá van los factores de riesgo que son los cuestionarios. ¿Qué van a poner? Abajo del todo van a poner método Biogaval. ¿Tá? Riesgo biológico entre paréntesis, esto lo pueden poner así, y en mi caso, bueno, había dado 36, no 33. Y acá lo que hice fue, o sea, en este caso sería 30, ¿no? O sea, mi nivel de riesgo biológico fue 30 y el nivel de intervención lo asocié a la ETP o 330, o sea, lo relacioné y es 1, porque es inmediato. El método Biogaval es 1 o sería 4, ¿no? Porque está como que bien o mal. Entonces, en el caso, si hubiera dado, por ejemplo, 13, sería 4, porque está bien. Pero, en este caso nuestro nos dio nivel de intervención 1 porque decía corrección inmediata. Y así es como se vería reflejado, como dice acá, por ejemplo, método REA, así se tiene que ver reflejado en su evaluación de riesgo. Esta es la evaluación con ETP 330, pero lo que hice fue sumarle esto acá abajo, ¿no? Le sumé para poder hacer esto. De acá, bueno, acá subí una cantidad de cosas, metí métodos a carajo. Es bueno que siempre cuando pongan COSH, por ejemplo, pongan a qué sustancia están evaluando. En el riesgo, por ejemplo, acá, si querían poner en Biogaval, pueden poner riesgo biológico, guión, por ejemplo, antivirus, ¿no? Les debería quedar virus, y ahí quedaría, por ejemplo. Traten de que quede todo juntito, así largo. Pero está, es más o menos eso. O sea, así les tendría que quedar en su evaluación de riesgo. Bueno, espero que hayan entendido. En breve les subo, quizás mañana, otro video de cómo hacer otra metodología específica. Y así voy a ir avanzando con todo lo que es la metodología. Esto se lo voy a dejar en la descripción del video, así en blanco, para que puedan hacerlo, ¿tá? Y completarlo, perdón, esto. Y lo hagan más fácil, bien rápido. Bueno, cualquier consulta, recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp para aquellas personas que quizás lo están viendo otro año. O lo están viendo... no sé, de otra clase o por campus virtual. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estoy dándole una ayuda a muchos estudiantes que están haciendo tercer año en la carrera técnico prevencionista en UTU. Y bueno, y necesitan ayuda, es como una especie de tutoría online, por así decirlo. Y bueno, de consulta estamos a las órdenes, dejo el celular y el teléfono celular para WhatsApp y este método Biogaval en la descripción del video.